El sonido del motor resonaba como un eco constante entre los picos nevados que rodeaban la carretera. Theodore Alaric Kensington, un hombre acostumbrado al lujo y al éxito, conducía su Bentley Bentayga azul zafiro a lo largo de un sinuoso camino islandés. A su lado, Roxana Arrington, su prometida, tamborileaba impaciente con las uñas perfectamente cuidadas sobre la pantalla de su teléfono. ¿Cuánto tiempo más vamos a seguir así?, preguntó Roxana con un tono cargado de reproche, rompiendo el silencio que había reinado durante varios kilómetros. 1 año juntos y todavía no hablas de boda. ¿Qué estás esperando, Theodore? Él, sin apartar la vista de la carretera, suspiró profundamente. Las palabras de Roxana parecían resonar en su mente como una crítica constante. Un Bentley, un anillo y un viaje a Islandia no son suficientes para demostrar que estoy comprometido, respondió con un toque de cansancio en su voz. Roxana bufó, cruzando los brazos mientras observaba el paisaje. Esto no es compromiso, es una distracción. Si realmente quisieras algo serio, estaríamos planeando una boda, no paseando en este coche por tierras heladas. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, tensas, como el cielo gris que comenzaba a cerrarse sobre ellos. Theodore apretó las manos sobre el volante, intentando mantener la compostura. En ese momento, en una curva ciega, todo cambió. De repente, las luces de un camión se encendieron como 2 ojos gigantes, surgiendo de la nada. Theodore reaccionó instintivamente, girando el volante bruscamente para evitar una colisión frontal. El Bentley derrapó en el hielo, y en un acto desesperado para proteger a Roxana, giró el coche de modo que el impacto recayera sobre su lado. El rugido del choque fue ensordecedor. Vidrios rotos, metal aplastado, y luego, silencio. Cuando Theodore abrió los ojos, todo estaba oscuro. Un dolor agudo recorría su cuerpo, pero lo que más le atormentaba era la sensación de inmovilidad. Alrededor de él, el mundo parecía desmoronarse en un caos lento y opresivo. Escuchó voces a lo lejos, gritos, pero no podía moverse. Horas después, en la fría luz blanca de una sala de emergencias, la verdad golpeó como una tormenta. El médico, con un tono profesional pero grave, explicó: el daño en su médula espinal es severo. Nos tememos que ha perdido la movilidad en las piernas de forma permanente. Roxana, ilesa gracias a la maniobra de Theodore, permaneció al margen, mirando su reflejo en un pequeño espejo compacto mientras revisaba su maquillaje. Su voz sonó vacía cuando finalmente habló. Esto es terrible, pero estoy segura de que encontraremos a los mejores especialistas. Theodore cerró los ojos, sintiendo que el peso de su nueva realidad lo aplastaba. La frialdad en la respuesta de Roxana lo hirió más que las propias palabras del médico. En ese instante, una verdad se formó en su mente: no solo había perdido su movilidad, sino que empezaba a ver claramente las grietas en las personas que lo rodeaban. ¿Qué harías si tu vida cambiara en un instante? ¿Conoces a alguien que haya enfrentado un desafío similar? Déjanos tus pensamientos en los comentarios. El aire en la habitación de la mansión era pesado, como si cada rincón cargara el eco de la tragedia reciente. Theodore, ahora confinado a una silla de ruedas, observaba en silencio los picos nevados de Islandia a través de la ventana. La luz del atardecer teñía el horizonte de tonos dorados, un contraste cruel con la oscuridad que sentía dentro de sí. Cada movimiento parecía un recordatorio de lo que había perdido. Roxana se encontraba frente al espejo, aplicando cuidadosamente una capa de carmín en sus labios. La perfección de su reflejo parecía ser su única preocupación. ¿Qué daría por un baño decente?, murmuró Theodore, más para sí mismo que para ella. Su voz era baja, cargada de frustración. Roxana, sin siquiera mirarlo, continuó delineando sus labios con una precisión casi mecánica. No te preocupes, respondió con indiferencia. Ya contraté a alguien que vendrá a asistirte con todo. No tienes que preocuparte por nada. Theodore giró ligeramente su silla para enfrentarla. Sus ojos, llenos de incredulidad, buscaron los de ella, pero Roxana seguía enfocada en su reflejo. ¿No deberías hacerlo tú?, preguntó con un tono que mezclaba irritación y desilusión. Ella rió, una risa breve y vacía. ¿Yo?, repitió, levantando las manos para mostrar sus uñas perfectamente cuidadas.
¿Crees que arruinaría estas manos por algo así? No, amor, te contraté a la mejor ayuda profesional. Confía en mí. Es lo mejor para los dos. Las palabras de Roxana resonaron como un eco frío en la mente de Theodor. Algo dentro de él se quebró, no por la situación, sino por la claridad que comenzaba a tener sobre la verdadera naturaleza de quien había considerado su compañera. El peso no era solo el de un cuerpo inmóvil, sino el de un alma que empezaba a reconocer las sombras a su alrededor. Un golpe suave en la puerta interrumpió el silencio. Roxana sonrió superficialmente, dejando el labial sobre la mesa, y se dirigió a abrir. Ahí está, seguramente es ella, dijo con entusiasmo falso, girándose hacia Theodor mientras caminaba hacia la puerta. Al abrirla, una joven con un abrigo sencillo y mirada firme se encontraba al otro lado. Sus mejillas enrojecidas por el frío y su postura serena transmitían una dignidad inesperada. Buenos días, soy Jasmina, he venido para ayudar al señor Kensington, dijo con una voz clara y segura. Antes de que Jasmina pudiera terminar, Roxana la empujó suavemente hacia el interior, apresurándose a salir. Se inclinó hacia Theodor, plantándole un beso superficial en la mejilla, dejando la marca de su labial. Amor, quedas en buenas manos. Estaré de vuelta esta noche. Tengo compromisos. La dulzura ensayada en su voz era tan evidente como la frialdad en su mirada. Theodor observó en silencio cómo Roxana desaparecía tras la puerta, dejando atrás un perfume caro que parecía no encajar en el aire helado de la habitación. Sus pensamientos lo abrumaban, como si una voz silenciosa dentro de él preguntara qué había hecho para merecer ese vacío. Jasmina permaneció inmóvil por un momento, permitiendo que el eco de la puerta cerrándose se disipara. Luego, con pasos firmes pero delicados, se acercó a Theodor, deteniéndose a una distancia respetuosa. Señor Kensington, estoy aquí para ayudarlo, dijo con suavidad, aunque su tono transmitía seguridad. Theodor cerró los ojos por un instante, exhalando lentamente como si quisiera expulsar algo más que aire. Cuando volvió a abrirlos, su mirada era dura. ¿Por qué tiene que ayudarme una completa extraña?, preguntó, con una voz cortante que parecía un gruñido más que una pregunta. Jasmina no se inmutó, su calma permaneció intacta mientras lo miraba con ternura, inclinando ligeramente la cabeza, como si entendiera no solo sus palabras, sino también el dolor detrás de ellas. Un baño le permitirá sentirse mejor consigo mismo, señor, respondió con calidez, sin pretensiones. La dureza de Theodor pareció desmoronarse ante la serenidad de Jasmina. Aunque sus ojos reflejaban rabia, había algo más profundo, algo que incluso él no podía identificar con claridad, una mezcla de cansancio y desesperación. El silencio se apoderó de la habitación, roto solo por el viento que barría los cristales de las ventanas. Theodor desvió la mirada hacia el horizonte, y por un momento, se permitió preguntarse si alguna vez volvería a sentir paz. Mientras observaba la silueta de los picos nevados, una pregunta silenciosa se formó en su mente: ¿hasta qué punto puede alguien soportar la frialdad, no solo del invierno, sino del alma de quienes lo rodean? Si alguna vez has enfrentado una relación en la que las palabras no coincidían con los actos, ¿cómo encontraste la fuerza para seguir adelante? Sin decir más, Theodor simplemente murmuró: prepáralo, por favor. Y Jasmina, sin buscar celebraciones ni victorias, se dirigió al baño, dejando a Theodor con sus pensamientos. El sonido del agua llenando la bañera rompía el silencio en la habitación, mezclándose con el murmullo del viento que entraba por las ventanas entreabiertas. Jasmina se movía con precisión y calma, preparando el baño como si cada gesto tuviera un propósito. La fragancia de los aceites esenciales empezaba a llenar el aire, un delicado contraste con la frialdad emocional que Theodor sentía dentro de sí. El agua está lista, señor Kensington, anunció Jasmina con una voz serena mientras se acercaba con una toalla en las manos. Permítame ayudarlo. Theodor, que había estado mirando el horizonte sin prestar atención al mundo a su alrededor, giró lentamente la silla de ruedas hacia ella. Sus ojos la observaron con una mezcla de desconfianza y resignación. Hazlo rápido, murmuró con un tono cortante. No estoy acostumbrado a que me traten como un inválido. Jasmina no respondió de inmediato. En lugar de eso,
se agachó a su lado, asegurándose de colocar el tablero de transferencia con cuidado. Su expresión no mostraba ofensa, solo comprensión. Mientras ajustaba las posiciones, comentó en voz baja: no lo hago por lo que no puede hacer, señor Kensington. Lo hago para recordarle lo que aún puede lograr. Theodore soltó una risa amarga. ¿Y qué podría lograr alguien atrapado en esta silla?, preguntó, su voz cargada de sarcasmo. Jasmina levantó la vista, sus ojos encontrando los de él con una firmeza que lo desarmó. A veces, la mayor fuerza no está en el cuerpo, sino en el espíritu que se niega a rendirse. El silencio que siguió fue pesado, pero no incómodo. Theodore no tenía una respuesta inmediata. Algo en las palabras de Jasmina parecía calar más profundo de lo que estaba dispuesto a admitir. Con movimientos calculados y respetuosos, Jasmina lo ayudó a transferirse de la silla a la bañera. Cada acción estaba cargada de una delicadeza que no buscaba imponer, sino apoyar. Theodore, a pesar de su resistencia inicial, comenzó a relajarse a medida que el agua cálida envolvía su cuerpo. Inhale profundamente, señor, dijo Jasmina, mientras vertía unas gotas de aceite esencial en el agua. Permita que este momento sea suyo. Theodore obedeció en silencio, su respiración pausándose por primera vez en días. El aroma del eucalipto y el romero parecía calmar no solo su cuerpo, sino también algo más profundo dentro de él. Sus hombros, rígidos hasta entonces, comenzaron a ceder. Mientras Jasmina deslizaba una esponja sobre su piel, descubrió una cicatriz larga y profunda que cruzaba su espalda. Sus dedos se detuvieron brevemente al sentirla, pero continuó con el movimiento, cuidando de no incomodarlo. Perdón por preguntar, señor Kensington, pero esta cicatriz, ¿cómo se la hizo?, preguntó con cautela, su tono cargado de curiosidad y respeto. Theodore, que había estado absorto en sus pensamientos, se tensó al escuchar la pregunta. Su rostro endurecido y su mirada desviada reflejaron una batalla interna. Finalmente, habló, con una voz baja y cortante: fue el precio por salvar a alguien. Un accidente de coche. Giré el volante para proteger a mi prometida, y esto es lo que quedó. Jasmina permaneció en silencio por un momento, dejando que sus palabras llenaran el espacio. Luego, con una calma que parecía envolver incluso la dureza de la confesión, respondió: eso habla de un corazón fuerte, señor, incluso si ahora no lo siente así. Theodore replicó rápidamente, con desdén en su voz: un corazón fuerte. Todo lo que me queda de eso es esta miserable silla de ruedas y una condenada cicatriz. Jasmina se detuvo nuevamente, esta vez permitiendo que el silencio hablara por ella. Cuando finalmente respondió, su voz era suave, pero firme: las cicatrices no son solo heridas cerradas, son mapas dibujados por el tiempo, que nos enseñan cómo volver a casa. Theodore frunció el ceño, una mezcla de incredulidad y curiosidad cruzando su rostro. ¿Volver a casa? ¿Qué significa eso?, preguntó, casi desafiándola. Jasmina, sin perder su calma, respondió: significa encontrar el camino hacia uno mismo, señor. A veces, nos perdemos en lo que hemos perdido y olvidamos lo que aún somos. El agua seguía cayendo, llenando el aire con su murmullo relajante. Theodore permaneció en silencio, procesando las palabras de Jasmina. Algo en ellas resonaba en un lugar profundo, un lugar que había estado cerrado desde el accidente. Tal vez, murmuró finalmente, más para sí mismo que para ella, tal vez hay algo que aún no está perdido. Jasmina sonrió suavemente, pero no dijo nada. En cambio, continuó con su trabajo, sus movimientos transmitiendo una paz que parecía contagiarse a Theodore. Mientras la tarde avanzaba y el sol comenzaba a descender detrás de los picos nevados, él sintió, por primera vez en semanas, que el horizonte ya no era tan opresivo. Si alguna vez te has sentido perdido, como si una parte de ti estuviera atrapada en un lugar al que no puedes regresar, ¿qué fue lo que te ayudó a redescubrirte? Theodore no tenía todas las respuestas aún, pero sabía que algo dentro de él había comenzado a cambiar. La mansión, siempre imponente y silenciosa, se llenaba ahora con la suave presencia de Jasmina. Aunque sus movimientos eran discretos, cada gesto parecía impregnar los espacios con una calidez que había estado ausente desde el accidente. Theodore, sin embargo,
no estaba listo para aceptar ese cambio. Desde su silla de ruedas, la observaba como si ella fuera una intrusa, alguien que estaba allí para recordarle su dependencia y todo lo que había perdido. No necesito una niñera, espetó Teodor mientras Jasmina acomodaba una bandeja con té en la mesa junto a él. Jasmina lo miró con una leve sonrisa, sin rastro de irritación. No estoy aquí para ser su niñera, señor Kensington. Estoy aquí para ayudarlo, siempre que usted lo permita. ¿Ayudarme?, repitió, con un dejo de sarcasmo en la voz. ¿Qué sabe usted sobre lo que necesito? Jasmina se sentó en una silla frente a él, manteniendo una postura tranquila, pero con una mirada firme que parecía atravesar las defensas de Teodor. Sé que perder algo tan importante como su movilidad puede hacer que todo lo demás parezca insignificante, pero también sé que las heridas no solo están en su cuerpo. A veces, el alma necesita más cuidado que el cuerpo. Teodor rió amargamente, sacudiendo la cabeza. ¿El alma? Dígame, ¿qué sabe usted de almas rotas? ¿Qué experiencia tiene con esto?, dijo, señalando con un gesto brusco su silla de ruedas. Jasmina no apartó la mirada. Su voz, cuando respondió, era suave pero llena de profundidad. Se sorprendería de cuánto se puede aprender cuando uno mismo ha tenido que reconstruirse. Pero no estoy aquí para hablar de mí, señor. Estoy aquí para usted. El silencio que siguió fue tenso, pero había algo en la calma de Jasmina que comenzaba a desarmar las defensas de Teodor. Él desvió la mirada hacia la ventana, observando cómo el viento movía las ramas desnudas de los árboles. ¿Por qué lo hace?, preguntó después de un rato, sin mirarla. ¿Por qué soporta mi mal humor, mi sarcasmo? Jasmina inclinó ligeramente la cabeza, como si estuviera considerando la mejor manera de responder. Porque creo que hay algo más allá del sarcasmo y el mal humor. Algo que vale la pena descubrir. Las palabras de Jasmina dejaron a Teodor sin una respuesta inmediata. Había algo en su tono, en la sinceridad de su voz, que lo desconcertaba. No estaba acostumbrado a que alguien hablara con él de esa manera, con una mezcla de firmeza y ternura que parecía perforar sus muros más altos. No se haga ilusiones, dijo finalmente, con una sonrisa amarga. Lo que ve es todo lo que queda. Jasmina no respondió de inmediato. En cambio, tomó una taza de té de la bandeja y la ofreció a Teodor. Tome esto, el té no resolverá todo, pero puede ser un buen comienzo. Teodor vaciló por un momento antes de aceptar la taza. Mientras la sostenía, su mirada se cruzó con la de Jasmina, y por primera vez notó algo en ella que no había visto antes, una mezcla de fuerza y vulnerabilidad que lo desconcertaba. El sonido de pasos pequeños interrumpió el momento. Una figura menuda apareció en la puerta, una niña de cabello oscuro y ojos brillantes que miraba a Teodor con una mezcla de curiosidad y timidez. «Perdón, mamá, ¿estoy interrumpiendo?», preguntó la niña, dirigiéndose a Jasmina. «No, cariño», respondió Jasmina con una sonrisa que iluminó su rostro. «Ven, quiero presentarte al señor Kensington». Teodor arqueó una ceja mientras la niña se acercaba lentamente. «¿Quién es ella?», preguntó, con un tono más curioso que hostil. «Ella es Yasmín, mi hija», respondió Jasmina, colocando una mano cariñosa en el hombro de la niña. «A veces me acompaña, si no le molesta». Teodor observó a Yasmín por un momento. Había algo en su mirada, una chispa de inocencia y curiosidad que contrastaba profundamente con la frialdad que había experimentado en su entorno. Sin darse cuenta, una pequeña sonrisa se formó en sus labios. «Hola, Yasmín», dijo, con una voz más suave de lo que esperaba. La niña sonrió ampliamente, acercándose un poco más. «Hola, mi mamá me dijo que usted es muy valiente, ¿es verdad?». Teodor parpadeó, sorprendido por la pregunta. Jasmina lo miró con una leve sonrisa, pero no dijo nada, dejando que él respondiera. «No sé si soy valiente, Yasmín», respondió finalmente, su voz cargada de honestidad. «Pero estoy intentando serlo». La respuesta pareció satisfacer a la niña, quien asintió con entusiasmo. «Mi mamá dice que intentar ya es un gran paso». Teodor no pudo evitar soltar una risa suave. Había algo en la simplicidad de las palabras de Yasmín que lo conmovió de una manera inesperada.
Por primera vez en mucho tiempo, sintió que el peso en su pecho era un poco más ligero. Mientras Jasmina conducía a su hija fuera de la habitación para darle espacio, Teodor la observó. Había algo en esa mujer y en la pequeña Yasmín que parecía desafiar la oscuridad que lo envolvía. ¿Alguna vez has sentido que alguien, incluso sin saberlo, trajo luz a un rincón oscuro de tu vida? Para Teodor, ese momento marcó el inicio de algo que aún no podía comprender, pero que lentamente comenzaba a aceptar. La presencia de Yasmín se sintió como un rayo de sol que entraba por una rendija en una habitación oscura. Desde el día que Teodor la conoció, la pequeña había comenzado a aparecer en los momentos más inesperados, llenando el espacio con su energía y curiosidad contagiosas. Aunque él no lo admitiría abiertamente, sus visitas eran lo más cercano a un alivio que había sentido desde el accidente. Señor Kensington, dijo Yasmín una tarde, mientras se sentaba en una pequeña alfombra junto a su silla de ruedas. ¿Puedo hacerle una pregunta? Teodor, que había estado fingiendo leer un libro para evitar mirarla directamente, bajó la vista con una mezcla de irritación y curiosidad. Claro, adelante. Yasmín frunció el ceño, como si estuviera pensando cuidadosamente en cómo formular su pregunta. Finalmente, levantó la mirada con la seriedad de alguien mucho mayor. ¿Le duele no poder caminar? La pregunta lo tomó por sorpresa. Nadie, ni siquiera Jasmina, había sido tan directo sobre su situación. Teodor cerró el libro y lo dejó sobre la mesa, dejando escapar un suspiro antes de responder. No, no me duele físicamente, pero sí duele, de otras formas. Yasmín asintió, como si entendiera algo que muchos adultos no podían comprender. Mi mamá siempre dice que las cosas que duelen en el corazón son las que más tiempo tardan en sanar. Teodor se quedó en silencio, observándola. Había algo en la forma en que Yasmín hablaba, en su mezcla de inocencia y sabiduría, que lo desarmaba. Era como si la niña pudiera ver más allá de su coraza de sarcasmo y amargura. ¿Y qué dice tu mamá sobre cómo sanar esas cosas?, preguntó finalmente, con un tono más suave. Yasmín sonrió, sus ojos brillando con entusiasmo. Dice que el amor y la paciencia son como medicina, pero también dice que hay que querer sanar primero. Teodor se recostó en su silla, reflexionando sobre las palabras de la niña. Querer sanar. Era una idea tan simple, pero tan ajena para él en ese momento. Desde el accidente, se había sumido en un ciclo de autocompasión y resentimiento, incapaz de imaginar un camino hacia adelante. Yasmín, ven aquí, llamó Jasmina desde la puerta, interrumpiendo sus pensamientos. La niña se levantó rápidamente, pero antes de salir, se giró hacia Teodor con una sonrisa radiante. Usted puede sanar, señor Kensington. Yo lo sé. Teodor no respondió, pero la imagen de esa sonrisa quedó grabada en su mente mucho después de que ella se fue. Esa noche, mientras intentaba dormir, las palabras de Yasmín resonaban en su cabeza. Por primera vez en semanas, la posibilidad de algo más allá de su situación actual comenzó a asomarse en su mente. Los días siguientes, Yasmín continuó visitando a Teodor con regularidad. A veces llegaba con un libro de cuentos, otras con un dibujo que había hecho para él. Sus dibujos eran simples, pero llenos de color y alegría, un contraste marcado con la oscuridad que él sentía en su interior. Mire este, señor Kensington, dijo una tarde, sosteniendo un papel en el que había dibujado una montaña con el sol brillando detrás. Es usted en la cima. Mi mamá dice que las montañas son difíciles de escalar, pero cuando uno llega arriba, la vista es hermosa. Teodor observó el dibujo en silencio, sintiendo una punzada de emoción que no esperaba. ¿Y por qué crees que yo podría llegar a la cima de una montaña?, preguntó, tratando de ocultar la emoción en su voz. Yasmín lo miró fijamente, como si la respuesta fuera obvia. Porque usted es fuerte, solo tiene que recordarlo. Las palabras de la niña lo acompañaron durante días. Aunque no lo admitía, Teodor empezaba a esperar sus visitas. Había algo en su inocencia, en su fe inquebrantable en él, que comenzaba a derribar las barreras que había construido alrededor de su corazón. Una tarde, mientras observaba a Yasmín jugar con unos bloques de madera en el suelo, Teodor sintió una punzada de curiosidad por Jasmina. Había algo en la mujer, una fuerza tranquila que parecía irradiar incluso en los momentos más mundanos.
La forma en que hablaba con su hija, en que se movía por la casa, transmitía una seguridad y una serenidad que él no podía comprender del todo. «Yasmín, tu mamá, ¿cómo hace para ser tan fuerte?», preguntó de repente. La niña levantó la vista, sorprendida por la pregunta, pero luego sonrió. «Porque ella también tuvo que escalar muchas montañas, y porque me tiene a mí». Teodor no pudo evitar sonreír ante la simplicidad de su respuesta. Había algo en esas palabras, en la relación evidente entre madre e hija, que lo hacía reflexionar sobre su propia vida. ¿Qué había tenido el que lo hiciera fuerte antes del accidente? ¿Dónde había quedado esa fuerza? Esa noche, mientras Jasmina ayudaba a Teodor con su rutina nocturna, él rompió el silencio que solía dominar esos momentos. «Tu hija es especial», dijo, sin mirarla directamente. Jasmina sonrió mientras ajustaba la manta sobre sus piernas. «Siempre he creído que los niños ven cosas que los adultos olvidamos. Ella tiene una manera única de conectar con las personas». Teodor asintió, su mente llena de pensamientos que no sabía cómo expresar. Mientras Jasmina apagaba las luces y salía de la habitación, él se permitió un momento de introspección. Había algo en esa mujer y en su hija que empezaba a encender una chispa dentro de él, una chispa que, aunque pequeña, prometía un calor que no había sentido en mucho tiempo. Si alguna vez alguien te ha sorprendido con su luz, incluso en los momentos más oscuros, ¿cómo cambió eso tu perspectiva? Para Teodor, cada momento con Yasmín era un recordatorio de que incluso las montañas más altas podían ser escaladas, si uno tenía la fe suficiente para intentarlo. El sol se filtraba tenuemente por las cortinas de la habitación cuando Jasmina entró con una sonrisa tranquila y una bandeja en las manos. Había algo en su presencia que parecía llenar el espacio con una calma constante, aunque Teodor todavía no estaba seguro de si eso lo reconfortaba o lo irritaba. «Hoy empezaremos algo diferente», anunció Jasmina mientras colocaba la bandeja sobre una mesa lateral. En ella había bandas elásticas, pequeñas pesas y una pelota de terapia. Su voz era suave, pero había un tono de determinación que no dejaba lugar a objeciones. Teodor arqueó una ceja mientras deslizaba su silla de ruedas unos centímetros hacia atrás. «¿Diferente? ¿Pretendes que haga ejercicio como si todo estuviera bien?». Jasmina, sin perder la calma, se inclinó ligeramente hacia él, encontrando su mirada. «No pretendo que todo esté bien, señor Kensington, pero sí creo que podemos trabajar con lo que tenemos, y usted tiene más fuerza de la que se permite admitir». Teodor suspiró, apoyando los codos en los reposabrazos de su silla. «¿Por qué insistes tanto? No soy tu proyecto de caridad». «No lo es», respondió Jasmina con firmeza, mientras deslizaba una banda elástica hacia sus manos. «Pero usted es alguien que merece recuperar lo que pueda, incluso si ahora no lo ve, y mi trabajo es recordárselo». A regañadientes, Teodor aceptó la banda elástica. Jasmina se sentó frente a él, guiándolo con paciencia en cada movimiento. Al principio, cada estiramiento y contracción le parecían insignificantes, pero pronto comenzó a sentir la tensión en los músculos de sus brazos y torso. Aunque no lo admitiría, ese esfuerzo le hacía sentir algo que no había sentido en mucho tiempo, una conexión, aunque mínima, con su cuerpo. «¿Cuánto tiempo planeas hacer esto?», preguntó después de varios minutos de ejercicios, su respiración ligeramente acelerada. Jasmina sonrió mientras recogía las pesas más pequeñas. «El tiempo que sea necesario. Cada día trabajaremos un poco más, y cuando menos lo espere, verá progreso». Teodor bufó, aunque no con la amargura de antes. Había algo en la persistencia tranquila de Jasmina que comenzaba a desgastar su resistencia. «¿Siempre eres tan optimista?», preguntó, tratando de ocultar una leve sonrisa. «No siempre», admitió Jasmina, mientras lo ayudaba a ajustar su posición. «Pero aprendí que, en la vida, la esperanza es algo que debemos alimentar, incluso en los días más oscuros». El silencio llenó la habitación por un momento, roto solo por el sonido de la pelota de terapia al rebotar contra el suelo, mientras Jasmina la preparaba para el siguiente ejercicio. Teodor la observó con curiosidad, preguntándose qué había detrás de esa calma inquebrantable. «¿Qué te hace seguir adelante?», preguntó finalmente, su voz más suave de lo habitual.
Hablas de esperanza como si fuera algo fácil de encontrar. Jasmina se detuvo por un instante, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. No es fácil, señor Kensington, pero he aprendido que las personas que nos rodean pueden ser nuestra mayor fuente de fortaleza. Mi hija, por ejemplo, cada día me recuerda por qué vale la pena seguir luchando. Teodor se recostó en su silla, asimilando esas palabras. Pensó en Yasmín, en la chispa de energía y alegría que traía consigo cada vez que entraba en la habitación. Aunque todavía no lo admitía abiertamente, había comenzado a esperar esas visitas más de lo que esperaba cualquier otra cosa. Tu hija tiene algo especial, dijo después de un momento. Es como si pudiera ver más allá de lo evidente. Jasmina sonrió, asintiendo. Los niños tienen esa habilidad. Ven posibilidades donde los adultos solo ven límites. El ejercicio continuó en silencio por un rato, pero la atmósfera entre ellos había cambiado. Teodor seguía las instrucciones de Jasmina con menos resistencia, permitiendo que la rutina lo distrajera de los pensamientos oscuros que solían dominar su mente. Al final de la sesión, cuando Jasmina recogía los implementos, Teodor se inclinó ligeramente hacia adelante, su tono más sincero de lo que había sido en semanas. Gracias, sé que no soy fácil de tratar, pero, gracias. Jasmina se detuvo, sorprendida por sus palabras, y luego sonrió con calidez. No se preocupe, señor Kensington, todos tenemos nuestros días difíciles, lo importante es seguir avanzando, un paso a la vez. Esa noche, mientras observaba las estrellas desde su ventana, Teodor reflexionó sobre el día. Había sido el primero en mucho tiempo en el que había sentido algo parecido a propósito, aunque pequeño. Tal vez, pensó, Jasmina tenía razón. Tal vez había más por recuperar de lo que él estaba dispuesto a admitir. Si alguna vez te has encontrado en un lugar donde avanzar parece imposible, ¿qué fue lo que te dio el impulso para intentarlo una vez más? Para Teodor, aunque no lo sabía aún, esos primeros ejercicios eran más que un esfuerzo físico, eran el inicio de una transformación que cambiaría su vida. El aire dentro de la mansión parecía más pesado esa mañana, cargado con una tensión que Teodor no podía identificar del todo. Había algo diferente en la manera en que Jasmina lo miraba, en la forma en que evitaba cruzar su mirada con la suya mientras lo ayudaba a realizar sus ejercicios diarios. ¿Qué sucede hoy?, preguntó Teodor mientras estiraba lentamente sus brazos con la banda elástica, su tono más curioso que cortante. Jasmina, que estaba ajustando las pesas en un rincón de la habitación, se giró hacia él con una sonrisa forzada. Nada importante, señor Kensington, solo un poco cansada, eso es todo. Teodor frunció el ceño. Había pasado suficiente tiempo con ella para saber cuándo estaba siendo evasiva. Antes de que pudiera insistir, el sonido de la puerta principal abriéndose resonó en la casa, seguido del eco de tacones golpeando el suelo de mármol. Roxana había regresado. Teodor, su voz resonó por el pasillo antes de que su figura impecablemente vestida apareciera en la entrada. Llevaba un abrigo de diseñador y un bolso de mano que colgaba de su muñeca como un trofeo. Jasmina se enderezó inmediatamente, adoptando una postura profesional mientras Roxana entraba en la habitación. Teodor, por su parte, dejó caer la banda elástica sobre la mesa lateral, su expresión endureciéndose. Veo que has estado ocupado, dijo Roxana con un tono que rozaba el sarcasmo, sus ojos moviéndose entre Teodor y Jasmina. Más ocupado que tú, aparentemente, respondió Teodor con frialdad, sus palabras cargadas de un resentimiento acumulado durante semanas. Roxana ignoró el comentario, dirigiéndose hacia Jasmina con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Gracias por tu ayuda, puedo encargarme de mi prometido ahora. Jasmina asintió educadamente, aunque sus ojos buscaron brevemente los de Teodor, como si quisiera asegurarse de que estaba bien antes de retirarse. Sin embargo, él no dijo nada, y ella salió de la habitación en silencio, dejando a Roxana y Teodor solos. ¿A qué has venido, Roxana?, preguntó finalmente, su voz tensa. ¿A qué he venido?, repitió ella con incredulidad, dejando caer su bolso sobre una silla cercana. Soy tu prometida, Teodor. Tengo derecho a saber cómo estás, ¿no crees? ¿De verdad? Teodor dejó escapar una risa amarga.
porque parecías bastante ausente cuando más te necesitaba. Roxana cruzó los brazos, su expresión cambiando de falsa dulzura a fría impaciencia. No empieces con eso otra vez. No es fácil para mí tampoco, ¿sabes? Toda esta situación no es lo que esperaba. Teodor sintió que algo dentro de él se rompía, una grieta que había estado creciendo lentamente desde el accidente. Su mirada se clavó en Roxana, y sus palabras salieron con una dureza que lo sorprendió incluso a él. ¿No es lo que esperabas? ¿Qué esperabas, Roxana? Un hombre perfecto que cargara con tus caprichos y que nunca te incomodara con su humanidad. Ella retrocedió un paso, como si las palabras la hubieran golpeado físicamente. Eso no es justo, replicó, aunque su voz perdió algo de su fuerza. Estoy tratando de hacer lo mejor que puedo. ¿Lo mejor que puedes?, repitió Teodor, su tono cargado de incredulidad. Contrataste a alguien para que se encargara de mí porque no querías ensuciarte las manos. Y cuando vuelves, es solo para asegurarte de que todo sigue funcionando según tu conveniencia. El silencio que siguió fue ensordecedor. Roxana miró hacia otro lado, incapaz de sostener la mirada de Teodor. Finalmente, tomó su bolso y se dirigió hacia la puerta. Tal vez necesites tiempo para reflexionar sobre cómo estás actuando, dijo antes de salir, su tono gélido. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, Teodor dejó escapar un suspiro largo y tembloroso. Había algo liberador en lo que acababa de hacer, pero también sentía el peso de la soledad apoderándose de él. Por primera vez, estaba enfrentando no solo la realidad de su condición, sino también la verdad sobre las personas que lo rodeaban. Horas más tarde, Jasmina regresó al cuarto, llevando consigo una bandeja con té. Su presencia, tranquila y constante, ofrecía un contraste marcado con la tempestad que había dejado Roxana. ¿Todo bien, señor Kensington?, preguntó mientras colocaba la bandeja sobre la mesa. Teodor levantó la vista hacia ella, sus ojos llenos de una mezcla de cansancio y gratitud. ¿Sabes? Por primera vez en semanas, creo que sí. Jasmina lo miró con curiosidad, pero no presionó para obtener más detalles. En cambio, sirvió una taza de té y se la ofreció, su sonrisa cálida llenando el espacio. A veces, enfrentar la verdad es el primer paso para sanar, dijo en voz baja, como si supiera exactamente lo que había sucedido. Teodor asintió lentamente, sosteniendo la taza entre sus manos. Las palabras de Jasmina resonaban en su mente mientras miraba por la ventana. El horizonte se extendía ante él, vasto e incierto, pero por primera vez, no se sentía completamente abrumado por él. Si alguna vez has tenido que soltar algo o a alguien que creías necesario para seguir adelante, ¿cómo encontraste el valor para hacerlo? Teodor comenzaba a entender que, aunque doloroso, confrontar la realidad era necesario para avanzar. Y, aunque no lo sabía aún, estaba empezando a redescubrir la fuerza que llevaba dentro. Las semanas siguientes trajeron un cambio sutil pero profundo en la rutina de Teodor. La ausencia de Roxana, en lugar de llenar la mansión de un silencio insoportable, permitió que Jasmina y Yasmín ocuparan un lugar más prominente en su vida. Sus interacciones, aunque simples, comenzaron a tejer una red de apoyo y calidez que Teodor nunca había imaginado posible. Una tarde, mientras Yasmín coloreaba en la alfombra del salón, Teodor la observaba desde su silla. Había algo hipnótico en su concentración, en la manera en que seleccionaba cuidadosamente cada color antes de aplicarlo al papel. Jasmina, sentada en un sillón cercano, bordaba con manos firmes pero delicadas, sus ojos ocasionalmente alzándose para vigilar a su hija. Nunca pensé que alguien pudiera estar tan entretenido con un dibujo, comentó Teodor, rompiendo el silencio. Yasmín levantó la vista, mostrando un dibujo en el que un hombre estaba parado junto a una montaña. ¿Es usted, señor Kensington, subiendo a la cima? Teodor sonrió, aunque una parte de él se sintió vulnerable ante la inocencia de la niña. ¿Por qué siempre me dibujas escalando montañas?, preguntó, genuinamente curioso. Yasmín se encogió de hombros mientras continuaba coloreando. Porque usted es fuerte, solo necesita recordar cómo usar esa fuerza. Teodor soltó una risa suave, sin rastro de sarcasmo, algo que no ocurría desde hacía meses. Eres una niña muy optimista, Yasmín. Se lo aprendí a mi mamá, respondió ella con una sonrisa,
mientras Jasmina alzaba la vista de su bordado. Teodor giró su atención hacia Jasmina, sus ojos, encontrando los de ella por un momento más largo de lo que esperaba. Había algo en su expresión, una mezcla de determinación y calidez que lo desarmaba. ¿Cómo lo haces?, preguntó de repente, su voz más suave de lo habitual. ¿Cómo puedes ser tan estable después de todo lo que has pasado? Jasmina dejó su bordado sobre el regazo y tomó un momento para responder. No siempre lo soy, señor Kensington, pero aprendí que la estabilidad no es la ausencia de dolor, sino la capacidad de encontrar paz en medio de él. Teodor asintió lentamente, dejando que las palabras se hundieran en su mente. Había algo en la manera en que Jasmina hablaba, en cómo enfrentaba la vida con una serenidad que él apenas podía comprender, que lo hacía sentir pequeño pero, al mismo tiempo, inspirado. Al día siguiente, durante una de sus sesiones de terapia, Jasmina decidió implementar un nuevo ejercicio. Colocó una pelota de terapia en el suelo frente a Teodor y le pidió que intentara moverla con sus pies. El gesto era simple, pero requería un esfuerzo que Teodor no estaba seguro de poder realizar. No espero que lo logre de inmediato, le aseguró Jasmina, mientras ajustaba su posición en la silla, pero cada pequeño movimiento es una victoria. Teodor frunció el ceño, concentrándose intensamente en la pelota. Después de varios intentos frustrantes, sintió un ligero empuje en su pie derecho. La pelota rodó apenas unos centímetros, pero fue suficiente para que sus ojos se abrieran con incredulidad. ¿Viste eso?, preguntó, su voz llena de una mezcla de sorpresa y emoción contenida. Jasmina sonrió, su rostro iluminándose con genuino orgullo. Lo vi, señor Kensington, y lo hará mejor cada día. Teodor soltó una risa nerviosa, sacudiendo la cabeza. Era la primera vez desde el accidente que sentía un atisbo de esperanza tangible. Aunque el camino por recorrer aún era largo, ese pequeño logro marcaba el inicio de algo significativo. Cuando Yasmín entró al cuarto después de la sesión, Teodor, todavía emocionado, le contó sobre el progreso que había hecho. ¿Lo ve?, dijo la niña, con una sonrisa tan grande como su rostro. Sabía que usted podía hacerlo. Teodor no pudo evitar reír, contagiado por su entusiasmo. Supongo que tienes razón, pequeña. Tal vez no estoy tan acabado como pensaba. Esa noche, mientras Jasmina ayudaba a Teodor a acomodarse en su cama, él se sintió impulsado a hablar. Quiero agradecerte, Jasmina, por todo, por no rendirte conmigo, incluso cuando yo parecía haberme rendido con todo. Ella se detuvo por un momento, sus manos ajustando cuidadosamente la manta sobre él. Luego lo miró con una sonrisa cálida, pero sin grandilocuencia. No tiene que agradecerme, señor Kensington. Usted está haciendo el trabajo más difícil. Yo solo estoy aquí para acompañarlo en el camino. Teodor sintió un nudo en la garganta, pero no respondió. Había algo en la simplicidad de sus palabras que lo conmovía profundamente, que lo hacía sentir que, por primera vez en mucho tiempo, no estaba solo. ¿Alguna vez alguien ha creído en ti más de lo que tú creías en ti mismo? Para Teodor, ese día marcó el inicio de una conexión más profunda con Jasmina y Yasmín. Un vínculo que comenzaba a sanar no solo su cuerpo, sino también su espíritu. Era una mañana tranquila, con el sol tímidamente atravesando las nubes sobre la mansión. Teodor estaba en el salón, como cada día, esperando a que Jasmina llegara con los implementos para su terapia. Aunque su progreso hasta el momento había sido lento, algo dentro de él había comenzado a cambiar. Por primera vez en meses, sentía que cada pequeño esfuerzo podría llevarlo a algo más grande. Hoy trabajaremos un poco más con los músculos de sus piernas, anunció Jasmina mientras entraba, cargando una bandeja con bandas elásticas y una pelota de terapia. Teodor arqueó una ceja, su tono ligeramente bromista. ¿No te cansas nunca de empujarme más allá de mis límites? Jasmina sonrió mientras colocaba la bandeja sobre la mesa. Usted todavía no ha visto sus verdaderos límites, señor Kensington. Mi trabajo es ayudarlo a descubrirlos. Y tu optimismo sigue siendo irritante, pero útil, admitió Teodor con una leve sonrisa, algo que Jasmina no dejó pasar desapercibido. Comenzaron la sesión con los ejercicios habituales. Jasmina ajustó las bandas elásticas alrededor de sus piernas y lo guió con paciencia,
animándolo con cada movimiento. Después de unos minutos, sugirió un nuevo ejercicio. Quiero que intente mover esta pelota con ambos pies, dijo, colocando la pelota frente a él. Theodore suspiró profundamente, recordando el esfuerzo que había requerido moverla la última vez. Sin embargo, algo en su interior le dijo que debía intentarlo. Con el ceño fruncido, concentró toda su energía en el movimiento. Pasaron varios segundos sin resultado, pero entonces sintió algo, una leve respuesta en su pierna derecha. «Lo hice», exclamó, sus ojos brillando con emoción. La pelota había rodado, aunque fuera solo unos centímetros. Jasmina aplaudió suavemente, una sonrisa llena de orgullo iluminando su rostro. «Lo hizo, y no será la última vez, se lo prometo». Theodore dejó escapar una risa nerviosa, sacudiendo la cabeza. «Es increíble lo que puede significar mover una pelota, ¿no?» «Es más que una pelota, señor Kensington», respondió Jasmina, acercándose para ajustar la posición de sus piernas. «Es una prueba de que su cuerpo está escuchando, de que aún hay posibilidades». Theodore permaneció en silencio, dejando que sus palabras calaran en él. Era cierto, ese pequeño movimiento representaba mucho más que un progreso físico. Era un recordatorio de que, aunque su vida había cambiado drásticamente, no todo estaba perdido. Esa tarde, mientras Jasmine jugaba en la alfombra con sus bloques de madera, Theodore no pudo evitar contarle sobre lo que había sucedido durante la sesión. «Moví la pelota hoy», dijo con una sonrisa contenida, como si todavía no pudiera creerlo. Jasmine dejó de jugar y lo miró con una expresión de asombro. «Sabía que usted podía hacerlo. Se lo dije, ¿recuerda? Solo tenía que intentarlo». Theodore asintió, su sonrisa ampliándose ante el entusiasmo de la niña. «Tienes razón, pequeña. Tal vez he sido más terco de lo necesario». Jasmine se levantó y caminó hasta él, colocando sus pequeñas manos sobre las suyas. «Es porque usted es fuerte, señor Kensington, aunque a veces lo olvide». La simplicidad de sus palabras lo conmovió profundamente. Había algo en la forma en que Jasmine lo miraba, con una fe inquebrantable, que hacía que todo pareciera posible. Durante un breve instante, sintió una conexión con ella que trascendía las palabras. Esa noche, mientras Jasmina lo ayudaba con su rutina nocturna, Theodore se sintió impulsado a compartir algo. «Hoy fue diferente», dijo mientras ella colocaba las mantas sobre sus piernas. «Sentí algo que no había sentido en meses. Un pequeño destello de esperanza». Jasmina se detuvo por un momento, mirándolo con una calidez que parecía envolver la habitación. «Los pequeños destellos pueden iluminar los caminos más oscuros, señor Kensington, y usted tiene un largo camino por delante, pero no está solo». Theodore sostuvo su mirada por unos segundos, sintiendo que las palabras de Jasmina llevaban un peso que iba más allá de la simple cortesía. Había algo en ella, una fuerza silenciosa que lo inspiraba a seguir intentándolo, a no rendirse. Cuando Jasmina apagó las luces y salió de la habitación, Theodore miró por la ventana hacia el cielo estrellado. Por primera vez desde el accidente, no sentía que el horizonte estuviera vacío. Había un pequeño punto de luz en su interior, algo que Jasmine y Jasmina habían ayudado a encender. ¿Alguna vez has sentido que un pequeño logro te dio la fuerza para seguir adelante? Para Theodore, ese día representó mucho más que mover una pelota. Fue el inicio de algo más grande, un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay lugar para la esperanza. La calma que Theodore había comenzado a encontrar en su rutina con Jasmina y Jasmine fue interrumpida abruptamente una mañana por la llegada inesperada de Roxana. El sonido de sus tacones, resonando contra el suelo de mármol, llenó la mansión, seguido por su voz, alta y autoritaria. «Theodore», llamó desde la entrada, sin esperar respuesta antes de avanzar hacia el salón. Theodore estaba en su silla de ruedas junto a la ventana, observando cómo las nubes bajas cubrían los picos montañosos. El sonido de Roxana lo hizo girar lentamente la silla, sus ojos encontrando la figura impecablemente vestida de su prometida. Su expresión reflejaba una mezcla de sorpresa y molestia. «¿Qué haces aquí, Roxana?», preguntó, su tono más frío de lo que había planeado. Ella sonrió con una frialdad que no alcanzaba sus ojos. «¿Qué clase de pregunta es esa? Soy tu prometida»,
¿No puedo venir a verte, Jasmina, que estaba organizando algunos implementos de terapia en un rincón? Se tensó ligeramente al escuchar el intercambio, pero permaneció en silencio. Roxana dirigió su mirada hacia ella, con un destello de desdén en sus ojos. Veo que sigues rodeado de ayuda profesional, dijo, enfatizando las últimas palabras mientras cruzaba los brazos. Teodor apretó las manos contra los reposabrazos de su silla. Jasmina ha sido más útil y más presente de lo que tú jamás has sido desde el accidente. Roxana dio un paso hacia él, su expresión endureciéndose. Eso es cruel, Teodor. ¿De verdad crees que esto ha sido fácil para mí? He estado tratando de mantenerme fuerte mientras tú sigues hundido en tu miseria. Jasmina, aunque visiblemente incómoda, comenzó a salir de la habitación. Voy a darles un momento a solas, dijo con un tono neutral, pero su mirada se cruzó con la de Teodor antes de irse, como si quisiera asegurarse de que estaría bien. No necesitas irte, dijo Teodor, deteniéndola. Sus ojos estaban fijos en Roxana, llenos de una determinación que ella no reconoció de inmediato. Jasmina tiene todo el derecho de estar aquí, más que tú, incluso. Roxana lo miró boquiabierta, su indignación evidente. ¿Cómo puedes decir eso? Soy tu prometida, Teodor. He estado contigo desde el principio. Teodor rió amargamente, sacudiendo la cabeza. ¿Desde el principio? Tal vez físicamente, pero emocionalmente. Roxana, tú te marchaste de esta relación el día que me viste en esta silla. Todo lo que has hecho desde entonces ha sido intentar mantener las apariencias. Roxana se cruzó de brazos, su tono cargado de reproche. ¿Y qué querías que hiciera? ¿Que me convirtiera en tu enfermera? No soy esa clase de mujer, Teodor. No me casé contigo para esto. Las palabras cayeron como un peso en la habitación. Teodor la miró fijamente, como si finalmente estuviera viendo la verdad de lo que ella representaba. En ese momento, algo dentro de él se rompió, pero no era debilidad. Era la liberación de un peso que había cargado durante demasiado tiempo. Exactamente, Roxana, dijo, su voz firme. No te casaste conmigo para esto, y yo no quiero a alguien que solo esté conmigo en los buenos momentos. Puedes irte. Roxana abrió la boca para responder, pero las palabras no salieron. Finalmente, tomó su bolso con un movimiento brusco y se dirigió hacia la puerta. Espero que encuentres lo que buscas, dijo antes de marcharse, cerrando la puerta detrás de ella con un golpe que resonó por toda la mansión. El silencio que siguió fue casi ensordecedor. Teodor se dejó caer contra el respaldo de su silla, dejando escapar un largo suspiro. Jasmina regresó al salón poco después, sus pasos suaves pero firmes. ¿Está bien, señor Kensington?, preguntó, su voz baja y preocupada. Teodor asintió lentamente, sus ojos todavía fijos en la puerta. Estoy bien, mejor de lo que he estado en mucho tiempo. Jasmina tomó asiento frente a él, su mirada llena de comprensión. A veces, dejar ir lo que nos lastima es el mayor acto de amor propio que podemos hacer. Teodor la miró, sus ojos llenos de una gratitud que no necesitaba ser verbalizada. Por primera vez en meses, se sentía libre, como si las cadenas que lo habían mantenido prisionero no solo físicamente, sino también emocionalmente, finalmente se hubieran roto. Mientras el día avanzaba, Teodor reflexionó sobre lo que había sucedido. Sabía que su decisión de confrontar a Roxana era solo el comienzo. Ahora debía enfrentarse a su propia vida con la misma honestidad, reconstruyendo desde las cenizas de lo que había sido. ¿Alguna vez has tenido que soltar a alguien o algo que creías necesario, solo para darte cuenta de que era lo mejor para ti? Para Teodor, ese día marcó un punto de inflexión, un momento en el que la carga de su pasado comenzó a disiparse, dejando espacio para algo nuevo y más genuino. El eco de la puerta, cerrándose tras Roxana, parecía haberse desvanecido en la mansión, pero el impacto de su partida seguía reverberando en la mente de Teodor. Esa tarde, mientras observaba las montañas a través de la ventana del salón, sintió algo que no había experimentado en meses: ligereza, como si, al despedirse de Roxana, hubiera soltado un peso invisible que lo mantenía anclado a una versión de sí mismo que ya no reconocía. Jasmina entró con su habitual bandeja de té,
colocándola sobre la mesa junto a él. Sus movimientos eran tranquilos, y aunque no dijo nada de inmediato, Theodor podía sentir la pregunta no verbalizada en el aire. «No tienes que preguntar», dijo él finalmente, con una sonrisa suave. «Sí, estoy bien, más de lo que esperaba, al menos». Jasmina se sentó frente a él, sirviendo 2 tazas de té. A veces, el acto de dejar ir es tan importante como el de avanzar. Ambos requieren coraje. Theodor asintió, tomando una de las tazas entre sus manos. «Nunca pensé que sería capaz de enfrentarla de esa manera. Supongo que estaba más cansado de cargar con todo esto de lo que me había dado cuenta». Jasmina sonrió, pero no dijo nada, dejando que el silencio cómodo llenara el espacio. Theodor bebió un sorbo de té, permitiéndose un momento de calma antes de hablar nuevamente. «Roxana y yo, nunca debimos llegar tan lejos. Tal vez en el fondo, siempre supe que no éramos compatibles, pero me negué a aceptarlo. Era más fácil pretender que todo estaba bien. Es algo que muchos hacemos», respondió Jasmina con suavidad. «Pero lo importante es reconocerlo y tomar decisiones diferentes. Ese es el verdadero cambio». Theodor dejó la taza en la mesa, cruzando las manos frente a él. «Quiero ser alguien diferente, Jasmina, alguien mejor, pero no sé por dónde empezar». Ella lo miró, su expresión llena de calidez y sinceridad. «Ya ha comenzado, señor Kensington. Cada día que se permite intentarlo, cada vez que elige avanzar en lugar de rendirse, está construyendo esa versión de sí mismo». Esa tarde, Yasmín llegó corriendo al salón con un dibujo en la mano. Sus mejillas estaban enrojecidas por el frío, y su sonrisa iluminaba la habitación. «Mire lo que hice», exclamó, entregándole el papel a Theodor. El dibujo mostraba a un hombre de pie junto a una montaña, con un sol brillante en el horizonte. La figura estaba rodeada de flores y aves, como si la cima de la montaña fuera un lugar lleno de vida. «¿Otra montaña?», preguntó Theodor, con una sonrisa divertida. «¿Qué significa esta?». Yasmín se sentó en el suelo junto a su silla, mirando el dibujo con orgullo. «Es usted después de subir. Mire, todo está lleno de cosas hermosas porque cuando alguien llega a la cima, puede ver cosas que nadie más puede». Las palabras de Yasmín lo dejaron sin aliento por un momento. Había algo en su inocencia que lo hacía sentir visto, comprendido, como si ella supiera exactamente lo que necesitaba escuchar. «Gracias, pequeña», dijo finalmente, inclinándose hacia ella para darle una palmada en la cabeza. «Este dibujo es especial, es para usted», respondió ella con entusiasmo, «para que nunca olvide que puede llegar». Esa noche, mientras Jasmina ayudaba a Theodor a prepararse para dormir, él la observó con atención. Sus manos se movían con precisión, pero había algo en sus ojos, una mezcla de concentración y calidez, que lo hacía sentir más humano de lo que se había sentido en meses. «Jasmina», comenzó, pero se detuvo, inseguro de cómo formular lo que quería decir. Ella levantó la vista, esperando pacientemente. «¿Sí, señor Kensington?». Theodor respiró hondo, reuniendo el valor para hablar. «Gracias por todo, por tu paciencia, por no rendirte conmigo. No creo que hubiera llegado hasta aquí sin ti, ni sin Yasmín». Jasmina sonrió, pero sus ojos brillaban con una emoción contenida. «Es usted quien hace el trabajo más difícil, señor Kensington, pero me alegra haber podido estar aquí para ayudarlo». Theodor sostuvo su mirada por un momento, sintiendo algo nuevo, algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. No era solo el progreso físico, ni la ausencia de Roxana, sino la conexión que había encontrado con Jasmina y Yasmín, una conexión que le daba fuerza. «Quiero seguir avanzando», dijo finalmente, su voz firme. «Quiero llegar a esa montaña de la que habla Yasmín, y quiero que ustedes dos estén conmigo en el camino». Jasmina asintió lentamente, su sonrisa iluminando la habitación. «Siempre estaremos aquí, señor Kensington, un paso a la vez». ¿Alguna vez has sentido que encontrar a las personas adecuadas te da la fuerza para transformar tu vida? Para Theodor, esa elección no solo marcó el final de una etapa, sino también el comienzo de una nueva, llena de posibilidades y luz. Era una mañana gris, con nubes bajas que parecían presionar el paisaje en la distancia,
pero dentro de la mansión había una energía distinta. Jasmina entró al salón con determinación, llevando consigo una barra de soporte portátil y una sonrisa que revelaba un optimismo contagioso. Hoy es el día, señor Kensington, anunció mientras instalaba el equipo frente a la silla de ruedas de Theodore. Él la miró con una mezcla de escepticismo y nerviosismo. ¿Qué quieres decir con eso? Hoy intentaremos ponernos de pie, respondió, con una calma que no dejaba espacio para el miedo. Theodore frunció el ceño, inclinándose ligeramente hacia adelante. Jasmina, no sé si eso es posible. Apenas he podido mover una pelota, y ahora quieres que me levante. Jasmina se acercó, colocándose frente a él y mirándolo directamente a los ojos. No espero que lo logre al primer intento, pero cada esfuerzo cuenta. Hoy no se trata de caminar, sino de recordar que usted es capaz de desafiar sus propios límites. Yasmín, que había estado jugando en un rincón de la habitación, se acercó rápidamente, con los ojos brillando de emoción. Yo sé que puede hacerlo, señor Kensington, exclamó, colocando sus manos sobre las de él. Siempre le digo que es fuerte. Theodore dejó escapar un suspiro, pero la convicción en las palabras de Jasmina y el entusiasmo de Yasmín lo empujaron a intentarlo. A medida que Jasmina ajustaba cuidadosamente los soportes alrededor de su silla, él comenzó a sentir una mezcla de miedo y esperanza que lo hacía temblar. ¿Listo?, preguntó Jasmina, su voz baja pero firme. Él asintió lentamente, tanto como puedo estarlo. Con las manos firmemente colocadas sobre los soportes de la barra, Theodore empujó hacia abajo, intentando levantar su peso con los brazos mientras sus piernas permanecían inmóviles. La tensión en sus músculos se intensificó, y un sudor frío comenzó a correr por su frente. No se rinda, señor Kensington, lo animó Jasmina, colocándose a su lado para brindarle apoyo. Los segundos parecían eternos. Cada intento fallido era un golpe a su confianza, pero las palabras de aliento de Jasmina y la mirada expectante de Yasmín lo mantenían enfocado. Finalmente, con un esfuerzo monumental, logró alzarse unos centímetros. Su respiración era pesada, su cuerpo temblaba, pero estaba de pie, aunque fuera solo por un instante. Lo hizo, gritó Yasmín, saltando de alegría mientras Jasmina lo ayudaba a estabilizarse. Theodore dejó escapar una risa nerviosa, sus ojos llenos de incredulidad y emoción. ¿Viste eso?, preguntó, girando ligeramente la cabeza hacia Jasmina. Ella asintió, con una sonrisa que reflejaba tanto orgullo como alivio. Lo vi, y esto es solo el comienzo. Theodore volvió a bajar lentamente a la silla, su cuerpo agotado pero su espíritu más vivo que nunca. Era un pequeño paso, pero para él significaba mucho más que una victoria física. Era una declaración, un recordatorio de que no estaba completamente vencido. Esa tarde, mientras descansaba en el salón, Yasmín se acercó con un dibujo nuevo. Esta vez, mostraba a un hombre de pie, rodeado de flores y montañas. Es usted, señor Kensington, explicó la niña, entregándole el papel. De pie, mirando todo lo bonito que lo rodea. Theodore tomó el dibujo, sintiendo que las palabras de Yasmín lo conmovían profundamente. Gracias, pequeña. Este es un buen recordatorio de que siempre vale la pena intentarlo. Yasmín sonrió ampliamente, colocando una mano sobre la suya. Sabía que podía hacerlo. Siempre se lo dije. Mientras Jasmina observaba la interacción desde la distancia, sintió una calidez en el pecho. Sabía que el camino por recorrer aún era largo, pero en ese momento, veía en Theodore algo que no había visto antes: esperanza. Esa noche, cuando Jasmina ayudaba a Theodore a prepararse para dormir, él rompió el silencio. ¿Sabes qué pensé hoy cuando estaba de pie?, preguntó, su tono más reflexivo que de costumbre. Jasmina levantó la vista, esperando su respuesta. ¿Qué pensó, señor Kensington? Él sonrió levemente. Que quizá esta montaña de la que Yasmín siempre habla no es tan imposible de escalar. Hoy me sentí, en la base, pero mirando hacia arriba. Jasmina dejó escapar una risa suave mientras ajustaba la manta sobre sus piernas. Ese es el primer paso, señor. Mirar hacia adelante y creer que es posible. Theodore asintió, cerrando los ojos mientras el cansancio del día se apoderaba de él. Por primera vez en meses, se permitió soñar con un futuro más brillante,
con una versión de sí mismo que aún podía reconstruir. ¿Alguna vez has dado un paso, aunque pequeño, que cambió tu perspectiva sobre lo que creías imposible? Para Theodore, ese día fue mucho más que levantarse de su silla. Fue el inicio de una nueva etapa, una en la que la esperanza y la fuerza empezaban a tomar raíz. Los días que siguieron al gran logro de Theodore estuvieron marcados por una energía diferente en la mansión. Jasmina lo notaba en cada interacción, en la manera en que ahora enfrentaba sus ejercicios diarios con más voluntad, en cómo sus conversaciones estaban impregnadas de optimismo y, sobre todo, en cómo comenzaba a conectarse consigo mismo y con quienes lo rodeaban. Esa mañana, Jasmina preparó el salón con nuevos implementos para la terapia. Había agregado un par de barras paralelas, diseñadas para que Theodore pudiera practicar mantener el equilibrio mientras fortalecía sus brazos y piernas. Cuando él entró en su silla de ruedas, se detuvo al verlas. ¿Estás segura de que no estás intentando convertir esto en un gimnasio profesional?, preguntó con una sonrisa ligera, señalando los nuevos equipos. Jasmina rió mientras ajustaba los soportes. Solo intento darle más herramientas para que logre lo que quiere. ¿Está listo?, Theodore asintió, moviendo su silla hacia las barras. Se posicionó con cuidado, ajustó sus manos en los soportes. Con un profundo suspiro, comenzó el proceso de levantarse. Su cuerpo todavía temblaba con el esfuerzo, pero esta vez había algo diferente: resistencia. Logró mantenerse en pie unos segundos más que la vez anterior antes de volver a sentarse. Bien hecho, señor Kensington, dijo Jasmina, su voz cargada de orgullo. Cada día es un paso más cerca. Theodore, aunque jadeante, esbozó una sonrisa. Hoy me sentí más estable. ¿Crees que algún día podré caminar de nuevo? Jasmina tomó un momento antes de responder, mirándolo directamente a los ojos. No sé cuánto será capaz de recuperar, pero sé que usted está avanzando más allá de lo que muchos creían posible. Eso ya es una victoria. Theodore dejó escapar una risa suave, asintiendo mientras secaba el sudor de su frente. Aunque las palabras de Jasmina eran realistas, también eran alentadoras. Lo hacían sentir que su esfuerzo no era en vano. Más tarde, Jasmine apareció en el salón con una nueva idea. Traía en las manos un pequeño juego de cartas y una sonrisa que iluminaba la habitación. «Vamos a jugar», exclamó, dejando las cartas sobre la mesa frente a Theodore. «Pero hay una regla: cada vez que gane, tiene que decir algo bueno que le haya pasado hoy». Theodore arqueó una ceja, divertido. «¿Y si tú ganas? Entonces, usted tiene que hacerlo también», respondió con un tono travieso. Jasmina observó desde un rincón mientras los dos comenzaban el juego. Las risas de Theodore resonaban por la habitación, un sonido que parecía llenar el aire con una calidez que ella no recordaba haber escuchado antes. «Está bien, tú ganaste esta ronda», admitió Theodore después de perder su tercera partida consecutiva. «Algo bueno que me pasó hoy fue que logré mantenerme de pie más tiempo». «Eso es muy bueno», respondió Jasmine, aplaudiendo con entusiasmo. «Ve, cada día tiene algo bonito». Theodore sonrió, mirando a la niña con una expresión de ternura que no podía ocultar. Había algo en su alegría, en su fe inquebrantable en él, que hacía que cada pequeño logro se sintiera aún más significativo. Esa noche, después de que Jasmine se había ido a la cama, Theodore y Jasmina se sentaron en el salón. La luz tenue de la lámpara creaba un ambiente íntimo, y Theodore se permitió un momento de reflexión. «Nunca pensé que podría sentirme así de nuevo», dijo finalmente, rompiendo el silencio. Jasmina lo miró con curiosidad. «Así como, con esperanza», respondió, sus ojos fijos en las manos entrelazadas sobre su regazo. «Durante meses, pensé que mi vida había terminado, pero ahora siento que hay algo más, algo por lo que vale la pena luchar». Jasmina sonrió, pero su mirada estaba cargada de emoción. «Eso es porque ha encontrado su fuerza, señor Kensington. Siempre estuvo ahí, solo necesitaba recordarlo». Theodore la miró por un largo momento, como si estuviera viendo algo que antes no había notado. Había una profundidad en ella, una mezcla de fortaleza y compasión que lo inspiraba más de lo que podía expresar. «Jasmina», comenzó, pero se detuvo, inseguro de cómo continuar. «¿Sí?», preguntó ella, esperando pacientemente. Theodore respiró hondo, reuniendo el valor para hablar.
Quiero que estés aquí, contigo y con Yasmín, no solo como mi cuidadora, sino como alguien que ha cambiado mi vida. Quiero que estés conmigo en cada paso de este camino. Jasmina pareció sorprendida por un momento, pero luego una suave sonrisa iluminó su rostro. Siempre hemos estado aquí para usted, señor Kensington, y siempre lo estaremos. ¿Alguna vez has sentido que el apoyo de alguien te dio la fuerza para reconstruirte? Para Theodore, esa noche marcó un nuevo capítulo en su vida, uno en el que la esperanza y el amor comenzaban a ocupar el lugar que antes había dejado el dolor. La mañana era brillante, con el sol iluminando las montañas nevadas que rodeaban la mansión. El salón estaba adornado de manera sencilla pero elegante, con flores frescas que llenaban el aire con un aroma dulce. Jasmina y Yasmín habían transformado el espacio para un evento que, aunque pequeño, representaba un cambio monumental en la vida de Theodore, su boda. Theodore, vestido con un traje gris oscuro, estaba sentado frente a un espejo, ajustándose la corbata con manos que temblaban ligeramente, no por nerviosismo, sino por la emoción de lo que estaba a punto de suceder. Jasmina entró en la habitación, llevando un sencillo vestido blanco que resaltaba su elegancia natural. Sus ojos se encontraron en el espejo, y ambos sonrieron, un gesto que hablaba de todo lo que habían compartido y superado juntos. ¿Estás listo?, preguntó Jasmina, su voz suave pero llena de calidez. Theodore giró su silla hacia ella, sus ojos brillando con una mezcla de amor y gratitud. He estado listo desde el momento en que te conocí. Solo necesitaba tiempo para darme cuenta. Jasmina dejó escapar una risa suave mientras se inclinaba para ajustar la flor que él llevaba en el ojal de su chaqueta. Entonces vamos, hay alguien muy especial esperándonos. El salón estaba lleno de luz cuando Theodore entró, empujando su silla con confianza. Yasmín, de pie junto a un pequeño arco decorado con flores, fue la primera en recibirlo. Llevaba un vestido azul claro y una corona de flores en su cabello oscuro. Su sonrisa era tan grande que parecía iluminar la habitación. «Se ve muy guapo, señor Kensington», exclamó, dando un pequeño aplauso. Theodore se inclinó hacia ella, tocando suavemente su hombro. «Gracias, pequeña, tú también estás radiante». Yasmín tomó su mano y lo condujo al lugar donde Jasmina ya lo esperaba, de pie bajo el arco. Aunque no había una multitud, la intimidad del momento hacía que todo se sintiera más especial. Solo estaban ellos tres, una familia que había encontrado el amor y la fuerza en medio de la adversidad. Un oficiante local comenzó la ceremonia, hablando con una voz serena que llenó el espacio con palabras sobre amor, resiliencia y la belleza de los nuevos comienzos. Mientras Theodore miraba a Jasmina, recordó todo lo que los había llevado a ese momento: el accidente, la pérdida, el dolor, pero también la esperanza, las risas de Yasmín y los pequeños logros que habían construido algo más grande. Cuando llegó el momento de los votos, Theodore respiró hondo, sus palabras saliendo con una sinceridad que hizo que Jasmina y Yasmín se emocionaran. «Jasmina, cuando llegaste a mi vida, yo estaba roto, no solo físicamente, sino también en espíritu. Pero tú, con tu paciencia, tu fuerza y tu amor, lograste no solo ayudarme a sanar, sino recordarme quién era. Hoy, frente a ti y a Yasmín, prometo seguir creciendo, seguir luchando y seguir amándolas como la familia que me devolvió la vida». Las lágrimas llenaron los ojos de Jasmina mientras tomaba las manos de Theodore. Sus propias palabras fueron igual de sinceras. «Theodore, desde el momento en que te conocí, vi a un hombre que, aunque estaba herido, tenía una fortaleza que no había descubierto aún. Hoy, frente a Yasmín y a ti, prometo caminar a tu lado, sin importar cuán alto sea el camino que escalemos, porque contigo he encontrado mi hogar». El intercambio de votos fue seguido por un silencio lleno de emoción. Cuando el oficiante los declaró oficialmente marido y mujer, Yasmín corrió hacia ellos, abrazándolos con fuerza. «Somos una familia ahora», exclamó, su voz llena de alegría. Theodore y Jasmina rieron, sus manos entrelazadas mientras miraban a la niña que había sido una fuente constante de luz en sus vidas. Esa tarde, después de una pequeña celebración con música y risas, Theodore y Jasmina se sentaron en el balcón de la mansión,
observando cómo el sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas. Yasmín jugaba cerca, su risa resonando en el aire fresco. «Nunca pensé que llegaría a este punto», dijo Teodor, su tono reflexivo mientras sostenía la mano de Jasmina. «No solo por lo físico, sino por todo lo que significa. Esto, nosotros, es más de lo que alguna vez soñé». Jasmina lo miró con ternura, apretando suavemente su mano. «A veces, las mejores cosas llegan cuando dejamos de buscarlas y simplemente permitimos que la vida nos sorprenda». Teodor asintió, dejando que sus palabras se asentaran en su mente. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía completo, como si todas las piezas rotas de su vida hubieran encontrado su lugar. ¿Alguna vez has sentido que la vida, incluso después de sus momentos más oscuros, puede ofrecer algo aún más hermoso de lo que imaginaste? Para Teodor, ese día no era solo un nuevo comienzo, sino el inicio de una vida llena de amor, esperanza y un propósito renovado. La vida en la mansión adquirió un ritmo nuevo, uno marcado por risas, pequeños logros y la calidez de una familia unida. Teodor, ahora casado con Jasmina y abrazando a Yasmín como su hija, sentía que cada día era una oportunidad para reconstruir no solo su cuerpo, sino también su espíritu. Una mañana, mientras Jasmina preparaba el desayuno en la cocina, Yasmín corrió hacia el salón con entusiasmo. «Señor Kensington», gritó, llamándolo como siempre lo hacía, aunque ahora con un tono más cariñoso. «Tengo una idea». Teodor, que estaba revisando algunos documentos en su silla de ruedas, levantó la mirada con curiosidad. «¿Qué idea tienes ahora, pequeña genio?» Yasmín colocó un papel frente a él. Había dibujado una figura de pie junto a una montaña, pero esta vez, la montaña estaba detrás del hombre, como si ya la hubiera escalado. «Es usted después de llegar a la cima», explicó con entusiasmo. «Creo que ya está muy cerca de esto». Teodor miró el dibujo, sus ojos llenándose de emoción. Había algo profundamente simbólico en esa imagen, una representación de todo lo que había logrado y de todo lo que aún tenía por alcanzar. «Gracias, Yasmín», dijo con una sonrisa cálida. «Este dibujo significa más de lo que puedes imaginar». Esa tarde, durante su rutina de ejercicios con Jasmina, ocurrió algo inesperado. Teodor, que había estado trabajando en fortalecer sus piernas con las barras paralelas, sintió una oleada de energía. Por primera vez, logró dar un paso. Fue torpe y pequeño, pero lo suficiente como para que Jasmina y Yasmín soltaran gritos de alegría. «Lo logró», exclamó Jasmina, acercándose para estabilizarlo mientras él sonreía, aún incrédulo. «Un paso», murmuró Teodor, mirando sus pies como si no pudiera creer lo que acababa de suceder. «Es solo un paso, pero significa todo». Yasmín saltaba de felicidad a su alrededor. Sabía que podía hacerlo, siempre se lo dije. Aunque su cuerpo temblaba por el esfuerzo, Teodor sintió una fuerza renovada en su interior. No era solo el hecho de caminar, era la prueba de que los límites que había creído inquebrantables estaban comenzando a desmoronarse. Esa noche, mientras la familia cenaba junta, Teodor compartió una idea que había estado rondando su mente. «He estado pensando en algo», dijo, dejando el tenedor sobre el plato y mirando a Jasmina y Yasmín. «Quiero compartir mi historia, no solo lo que hemos pasado, sino lo que hemos aprendido. Creo que puede inspirar a otros que están enfrentando desafíos similares». Jasmina lo miró con orgullo, mientras Yasmín aplaudía con entusiasmo. «Es una gran idea, papá», dijo, usando por primera vez esa palabra para referirse a él. Teodor sintió que su corazón se llenaba al escucharla. «Entonces lo haré. Contaremos nuestra historia como familia, para que otros sepan que siempre hay esperanza». En los meses siguientes, Teodor comenzó a escribir, con la ayuda de Jasmina y las ideas de Yasmín. Su historia se convirtió en un testimonio de resiliencia, amor y fe, una prueba de que incluso en los momentos más oscuros, la luz siempre puede encontrar una manera de entrar. Cuando finalmente publicó su libro, recibió mensajes de personas de todo el mundo, agradeciéndole por compartir su experiencia. Teodor se dio cuenta de que su dolor no había sido en vano, había transformado su sufrimiento en una herramienta para ayudar a otros. Una tarde, mientras paseaban por los jardines de la mansión, Teodor,
ahora caminando con la ayuda de un bastón, se detuvo para admirar el horizonte. Jasmina estaba a su lado, sosteniendo su mano, mientras Yasmín recogía flores silvestres cerca. A veces pienso en cómo llegamos hasta aquí, dijo Teodor, mirando a Jasmina con una sonrisa. Todo comenzó con un accidente que pensé que me había destruido, pero al final, me llevó a ustedes. Jasmina apretó su mano suavemente. A veces, las montañas más difíciles nos llevan a los paisajes más hermosos. Teodor asintió, sus ojos brillando con gratitud. Y ahora sé que todo valió la pena. No importa lo que venga, sé que puedo enfrentarlo con ustedes a mi lado. ¿Alguna vez has sentido que la vida, incluso después de sus mayores desafíos, puede sorprenderte con algo maravilloso? Para Teodor, su viaje no solo fue una historia de recuperación, sino una prueba de que el amor y la fe pueden transformar incluso las heridas más profundas en una fuente de fuerza y esperanza.